bondad, por su misericordia mostrada en nuestra vida hasta el día de hoy. Hermanos, necesitamos continuar orando, no solamente por la guianza de Dios, específicamente por el local, como lo hemos anunciado ya recientemente, para que Dios obre en nuestra vida, nos guíe, de manera que como iglesia no permanezcamos limitados o atados únicamente al congregarnos como que si eso fuera el todo, sino pedirle a Dios la guianza, pedirle a Dios la revelación de una manera individual, para poder vivir de manera que donde quiera que nosotros nos movemos, podamos darle gloria a Él. Jesús en su oración, él hablaba acerca de que el Padre era glorificado en que lleváramos mucho fruto. Y hay un fruto personal que cada uno de nosotros puede dar. Pero existe también una presión espiritual que causa que la iglesia se encierre. Y una vez estamos, como ha sido la experiencia de los años anteriores, una vez estamos asentados en un lugar, como que todo se resume a congregarnos cada semana, pero la vida cristiana es muchísimo más que eso. Entonces nosotros necesitamos enfocarnos en la oración para que Dios nos enfoque en el reino, porque el reino es más que congregarnos, hermano. El reino es una vida en el poder del Espíritu Santo. El reino es una vida, como dice el apóstol Pablo, justicia, gozo y paz por el Espíritu Santo. Es una vida cambiada, pues es una vida diferente, que no se limita únicamente a reunirnos en cierto lugar. En ese sentido, yo quisiera ocupar algunas escrituras que encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 4. Quiero hablarle un poco acerca de la valentía de los discípulos. Y es que yo creo que los creyentes verdaderos llegan a un punto en su vida donde el conocimiento de la palabra de Dios, la experiencia de tener el Espíritu Santo dentro de ellos, los cambia radicalmente y dejan de ser personas temerosas, inseguras. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos capítulo 4, verso 13, que los judíos, los israelitas, se maravillaban de la actitud que manifestaban Pedro y Juan, porque la palabra de Dios menciona que ellos estaban predicando a Cristo sin temor a las represalias, sin ser intimidados. Y en el verso 13 dice: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. La historia aquí, hermanos, es aquella de la sanidad del cojo, del paralítico, en el capítulo anterior. Pero según la Escritura, los apóstoles fueron interrogados. Los apóstoles fueron confrontados por las autoridades religiosas cuando ese milagro sucedió. Los judíos, los fariseos, los saduceos no estaban así como que impactados, emocionados al ver que había milagros sucediendo al predicar el nombre de Jesucristo, sino que estaban celosos y se levantan en oposición. Y dice la palabra de Dios que cuando ese milagro sucedió, ellos fueron confrontados. Veamos en el verso 5, dice la palabra que aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Todos los líderes religiosos se levantaron en contra de Pedro y de Juan por una razón, no porque habían cometido un delito o un pecado, sino porque habían hecho un milagro. Dice la palabra que los pusieron en medio, verso 7, y les preguntaron, ¿con qué potestad, oiga esto, con qué autoridad, con qué potestad o en qué nombre han hecho ustedes esto? Y aquí está la clave. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes del pueblo,
y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quienes ustedes crucificaron, y oiga esto, y a quien Dios resucitó de los muertos, gloria a Dios, por él, este hombre está en vuestra presencia santa. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Yo me imagino a Pedro, hermano, con un atrevimiento, con una confianza, porque él estaba lleno del Espíritu Santo. Porque él sabía que era real, que Jesús había resucitado. Pedro está hablando con una seguridad, con una convicción tremenda, porque lo que él está hablando es la verdad. Y él sabe que él está siendo respaldado por Dios en lo que él está haciendo. Entonces él predica un mensaje, él está predicando a Cristo. Y aunque hay oposición y aunque hay rechazo de parte de los líderes, él no se siente atemorizado. Él no se siente intimidado. Él está predicando al único que puede salvar y establece que es Jesucristo. Y le reprocha a los israelitas que esa es la piedra que ellos desecharon. La piedra reprobada por ellos, los edificadores. Es ahí donde se inserta el verso 13 que fue el que leímos. Entonces, viendo el denuedo, la valentía, viendo el atrevimiento, la osadía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Esto es sumamente interesante porque a mí lo que me muestra es cómo Dios puede cambiar la vida de alguien, hermanos. Pero ¿dónde está la clave? La llenura del Espíritu Santo, o sea, la presencia de Dios. Es la presencia de Dios la que cambia la vida de la gente común y corriente. Eso es lo que nos quiere decir este texto. Que no eran gente que tenían una confianza en su posición social, no eran gente que tuvieran influencia en el mundo de entonces porque tenían un liderazgo religioso, no eran personas respetadas porque tenían una posición económica. No, ¿qué es lo que dice? Hombres sin letras y del vulgo. Gente común y corriente, gente sencilla. Pero Dios transforma a la gente sencilla por el poder de su Espíritu Santo. Y gente sencilla Dios la ha utilizado para llevar la palabra de salvación, de sanidad, de vida a otras personas y aún para confrontar y oponerse o levantarse en contra de aquellos que el enemigo ha levantado para tratar de detener el avance del Evangelio. Lo primero que usted tiene que recibir al escudriñar esta palabra es: Dios puede cambiar su vida y levantarlo, transformarlo. Porque Dios transforma a la gente sencilla. Dios puede cambiar nuestra condición. Si somos ignorantes, Él nos puede hacer sabios. Débiles, Él nos puede hacer fuertes. Temerosos, Él nos puede hacer valientes. Y es por su Espíritu. La palabra de Dios dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que esta palabra es clave y es la que quiero compartir, porque yo quisiera tratar de empujarle un poquito esta noche en esta dirección. Como iglesia, hermanos, hombres o mujeres, como que muchas veces nos limitamos a enfocarnos en que el Evangelio nos cambia para que dejemos de ser personas malas y seamos personas buenas. Dejemos de ser personas pecadoras y ahora ya no somos pecadores. Pero Dios quiere usarnos como armas de guerra. Dios quiere usarnos como parte del ejército. Por eso la Biblia dice que estamos en una guerra, en un conflicto espiritual y que nuestras armas son poderosas. Pero el asunto es de que nosotros somos mentalizados muchas veces de una forma religiosa. Solo dejamos de pecar y nos convertimos en personas que ya no pecan tanto como antes. Pero Dios quiere que nosotros nos convirtamos en parte de su ejército. Y por eso hay una armadura de Dios disponible para nosotros. Porque hay almas que hay que rescatar.
Hay una palabra que hay que proclamar, hay un mensaje que hay que anunciar, hay cautivos que tienen que ser libertados. Y hay gente que solamente usted puede alcanzar, que solo usted conoce. Su intercesión, el compartir la palabra, el aconsejar a otros, su vida, su testimonio, puede afectar la vida de otras personas. Pero hay que vivir con esa conciencia. Porque si únicamente nos limitamos a que, supóngase usted, ya encontramos nuestro local y tenemos aire acondicionado y está alfombrado y viera qué bonito, eso no es el reino. Eso no es el fin. El congregarnos es el medio en el cual nosotros podemos ser instruidos para poder crecer, podemos experimentar la comunión los unos con los otros, servirnos mutuamente, disfrutar de la comunión con Dios a través de la oración, la alabanza, recibir instrucciones de parte de Dios, pero luego hay que movilizarse para poder hacer la obra de Dios. Entonces, congregarnos no es el fin, hermano. Y aquí es donde muchos creyentes incluso tienen un problema, porque como para ellos el congregarse es el todo de la vida cristiana, cuando ya más o menos tienen una vida donde se congregan regularmente, sienten que están siendo buenos cristianos, porque piensan que eso es el todo. La iglesia fue perseguida, pero la iglesia tenía un entendimiento de su función. La iglesia, comenzando con Esteban, que fue el primer mártir, comienza a enfrentar un ambiente de persecución, pero ellos no se detuvieron, porque ellos no estaban enfocados en que la meta era congregarse, la meta era hacer que la palabra de Dios fuera predicada. Y dice la palabra que los que estaban siendo perseguidos estaban llevando la palabra donde quiera que iban. Sin persecución la iglesia se acomoda. Y nosotros, la iglesia del mundo occidental, somos el ejemplo. Cuando no hay persecución, cuando no hay peligro, la iglesia está enfocada en su comodidad, en su bienestar, en la prosperidad, está enfocada en disfrutar la vida. Pero la iglesia que usted encuentra en el libro de los Hechos fue una iglesia que, siendo perseguida, estaba enfocada en el reino, en la gloria de Dios, en la gente que tenía que ser salvada. Y como eso era el fin de ellos, no se detenían por nada. Y como su fuente era el respaldo de Dios, la presencia literal del Espíritu Santo en su vida, y lo que ellos conocían de la palabra, ellos no caminaban intimidados o con miedo. Curiosamente, este capítulo 4 nos habla varias veces del carácter que los cristianos tenían, y es lo que yo quiero, la inquietud que quiero sembrar en usted en esta hora. La palabra de Dios nos menciona que después de que los confrontan y les dicen de que ellos no tienen que predicar a Cristo, en el verso 18, dice, llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Mire, les dijeron que le quedaba prohibido seguir predicando. Mire cómo es el diablo. Un milagro había sucedido. Por causa de ese milagro, Pedro predica. Y por causa de la predicación de Pedro, 3,000 se convierten. ¿Qué hace el diablo? Levanta a los líderes religiosos en oposición. Levanta a los líderes religiosos para poder intimidar a los apóstoles. Pero ¿qué hacen ellos? Llenos del Espíritu Santo, enfrentan esa oposición con convicción, con seguridad, predican a Cristo. Pero los líderes religiosos no se quedan ahí quietos, sino que ahora tratan de cerrarles la boca y les dicen que ya no hablen ni enseñen en el nombre de Jesús. Hay muchas historias actualmente de cómo la sociedad está evolucionando, y por ejemplo hay historias donde que una enfermera oró por un paciente y la despidieron. Cosas así como de persecución en contra del evangelio. Pero los creyentes que tienen carácter no se van a detener ni van a sentir temor. Van a seguir adelante sabiendo en quién han creído. Y eso fue lo que pasó con Pedro y con Juan, dice el verso 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzguen si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes
antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Hermano, cuando usted ha tenido experiencia de la presencia de Dios, usted no debería de callarse esas experiencias. Si usted ha tenido respuestas a las oraciones, usted debería testificar lo que Dios ha hecho en su vida. Fue lo que Jesús le dijo al endemoniado Gadareno. Ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas Dios ha hecho en tu vida. Si Dios ha hecho algo en su vida, cuéntelo. Cuéntele a otro cómo fue que sucedió, cómo estaba su vida, qué es lo que usted hizo y qué es lo que hizo Dios. Cómo fue que recibió el milagro, a quiénes o de qué manera Dios se manifestó para poder levantarlo, salvarlo, proveer para su necesidad. Cuente lo que Dios ha hecho en su vida. Glorifique a Dios. La gente necesita saber lo que Dios está haciendo en su vida. Usted necesita poner el nombre de Jesús en alto y saber que es importante obedecer a Dios más que a los hombres y que no podemos dejar de hablar las cosas que nosotros hemos experimentado, que nosotros hemos visto. Dice en el verso 21 que entonces los amenazaron. Mire, no solamente los intimaron, o sea, no solamente les dieron la orden de que ya no hablaran, sino que ahora los amenazaron y los soltaron. Y como no hallaron ninguna manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años, ya no pudieron hacerle nada. Ahora, a mí me llama la atención, mire, la mentalidad de los apóstoles. Dice que puestos en libertad, vinieron a los suyos y le contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían hecho. Y dice que ellos, habiendo alzado unánime en la voz a Dios, le dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Ellos se fueron a la fuente, a su respaldo, ante el tiempo de las amenazas, en ese tiempo de peligro y de circunstancias donde sus vidas estaban en peligro, se fueron a Dios. Y mire lo que le dicen: Señor, mira sus amenazas, verso 29. Señor, mira que nos están amenazando. Y Padre, te pedimos algo: concede a tu siervo que con todo de nuevo hablen tu palabra. ¿Y de dónde venimos? Venimos del verso donde dice que viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Reconocían que Jesús había cambiado sus vidas. Reconocían que el Espíritu Santo en la vida de una persona cambia a esa persona. Reconocían que eran diferentes, no por su capacidad económica, social, no por su posición religiosa, sino por la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Y estos que ya tenían de nuevo, ¿qué hacen, hermano? Piden más de nuevo. Y algunos que no tienen de nuevo, no lo piden. Mírense a dónde quiero llegar. Estos ya tenían valentía. Y cuando oran, Señor, danos el valor de predicar la palabra. Y otros que no tienen nada, no lo piden. ¿Por qué? Porque la diferencia está en el enfoque. Ellos estaban enfocados en seguir predicando a Cristo. Ellos estaban enfocados en que, voy a decirlo de esta manera, en que la religión judía tenía que ser puesta a un lado porque había que predicar a Jesucristo, el único que puede salvar. Y ellos sabían que todos los religiosos de su tiempo tenían que entender que Jesucristo era la piedra angular de la cual estaba escrito en el profeta Isaías, que Jesucristo era el Mesías del cual hablaban los profetas, que Jesucristo es de quien hablan las Escrituras como él mismo lo dijo, y que todos los judíos tenían que llegar a la fe en Cristo Jesús, y que ese mensaje tenía que ser predicado. Entonces mire lo que hacen ellos: Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo de nuevo hablen tu palabra. ¿En qué estaban enfocados? En seguir predicando a Cristo. Ellos no estaban enfocados en los negocios,
Ellos no estaban enfocados en el peligro de sus vidas como algo que los detuviera. Ellos estaban enfocados en el reino, en la gloria. Y yo creo que esta es la clase de iglesia que el diablo no puede detener. Pero cuando la iglesia, sus enfoques son las cosas materiales, las cosas naturales, y para colmo, se apoyan en los ministerios que les dicen, envíanos tu petición, oraremos por ti. Ay, se lo pone más fácil, porque usted ni siquiera tiene que orar. Solo mándeme un WhatsAppito, hermana Evelyn, y yo voy a orar por usted. Hermano Francisco, dígame cuáles son sus necesidades, y yo voy a estar intercediendo. Hermano Oscar, estoy aquí para servirle a usted. Un hombre de oración, yo voy a dividirme por orar por usted. Ustedes no van a tener que orar. Eso no es la iglesia. La iglesia ha sido cambiada, ha sido tergiversada. ¿Dónde está su comunión con Dios? ¿Dónde está su temor a Dios? ¿Dónde está su devoción? ¿Dónde está su dependencia? ¿Dónde está su propia llenura del Espíritu Santo? ¿Dónde está su propio denuedo, su propia misión, su propia tarea? Ese es el verdadero enfoque. Pues la iglesia se desenfoca rápidamente. Se desenfoca hacia la comodidad, se desenfoca hacia lo material, se desenfoca hacia las riquezas terrenales, se desenfoca en cuanto a la misión o al propósito de vida y se estanca. Y por esa razón hay muchos cristianos que nunca logran levantarse, despegar con respecto al llamamiento o la función que Dios tiene para sus vidas, porque creen que el fin es permanecer por años sentado dentro de una congregación, cuando ese es el medio para poder ser instruidos, para crecer, para poder tener la oportunidad de servir y para experimentar que Dios ministre en nuestra vida, pero no es el fin. Entonces, mire qué curioso. Los que ya tenían denuedo, oran por denuedo, porque están enfocados en el reino. No están enfocados en el peligro, en las amenazas que hay sobre sus vidas. Y no hacen una gran oración y Señor, te pedimos que nos libres de la muerte y que guardes nuestras vidas de las maquinaciones del enemigo. Señor, te pedimos que todos sus planes sean desbaratados, Señor, y que tú tomes control de nuestros enemigos. No solamente, Señor, mira que nos amenazaron. Ahí lo dejamos en tus manos. Y danos el denuedo, danos ese atrevimiento, esa confianza, ese valor para poder hablar tu palabra. Danos ese denuedo. Verso 30. Mientras nosotros hablamos tu palabra, Señor, extiende tu mano para que se hagan sanidades, para que se hagan señales, para que se hagan prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¡Aleluya! Esta es una iglesia que está enfocada. Esta es la verdadera iglesia. Gente enfocada en el reino, gente cambiada por el poder del Espíritu Santo, gente que no están sobreviviendo, gente que no se mira a sí mismo como un pecador salvado por la gracia de Jesús, sino gente que se mira a sí mismo como un hijo de Dios, como un servidor de Dios, como un instrumento de justicia, como parte del ejército de Dios que va a libertar cautivos. Esa es otra cosa. El diablo va a mantener a la mayoría de miembros de la iglesia como agentes o como elementos militares inefectivos, con temor o desviados de la misión, desenfocados del propósito de Dios para su vida. Mire, el propósito nuestro no es criar hijos y que los hijos sean profesionales y exitosos. No, fuimos creados para la gloria de Dios. Y Dios nos ha llamado a su gloria eterna. Lo más importante es entrar a la gloria, con profesión o sin profesión, con hijos profesionales o sin hijos profesionales, con riquezas o sin riquezas. Nuestro fin es entrar en la gloria eterna, porque Dios nos ha llamado a su gloria eterna. Pero hay un propósito de vida para todos los que somos insertados en el cuerpo de Cristo. Hay una función que realizar, porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Y esa función es la que cada uno tiene que descubrir y tiene que desarrollar para poder glorificar a aquel que nos ha llamado.
Por eso el apóstol Pablo, hablando acerca de los dones, menciona de que algunos que reparten, otros que presiden, otros que profetizan, otros que administran. Luego Pablo habla acerca de los dones espirituales y habla acerca de las lenguas, la interpretación, discernimiento de espíritu. Se habla acerca de diferentes dones con los cuales el Espíritu Santo capacita a los creyentes para cumplir la función que tienen. Y cada quien tiene una función. Y esa función tiene que ser desarrollada por cada uno de nosotros, de manera que glorifiquemos a Dios, que es el que nos ha rescatado. Pero vamos a necesitar el denuedo. Ahora, ¿qué dice la Escritura más adelante? Curiosamente, los que tenían denuedo piden denuedo, valentía, piden la confianza, el valor para poder predicar el Evangelio. Y le piden al Señor que mientras ellos predican la palabra, que Dios extienda su mano y que haga sanidades y que haga señales y prodigios. En el nombre de Jesucristo. Verso 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hermano, ¿qué es lo que pasó aquí? Los que ya tenían denuedo pidieron denuedo. ¿Y qué hizo Dios? Les dio más. ¿O no dice la palabra que al que tiene le será dado más? Y al que no tiene. Por eso es que algunos ahora ya no hablan, pero nada. Porque hasta el poquito de valor y de atrevimiento que tenían antes para proclamarse y presentarse como cristianos, lo hicieron a un lado y ahora ya no hablan nada. Muchos han retrocedido. Pero en cumplimiento de la otra ley espiritual, el que es fiel en lo poco es puesto sobre más, Dios les da más a aquellos que son fieles. Y usted puede observar, hermano, que el centro, el enfoque de la meditación de la palabra tiene que ver con cumplir con el propósito de Dios de predicar la palabra, dejándole a Dios los resultados, los milagros, las señales y las maravillas, y dependiendo de Dios para que Él sea la fuente. Porque la iglesia es de Dios y no es nuestra. Yo a muchos pastores los he aconsejado diciéndoles, mire, usted se puede matar, usted se puede quitar la vida haciendo y deshaciendo y ocupado aquí, ocupado allá, pero Jesús es el dueño de la iglesia. Él es el que edifica la iglesia. Él es el que añade los que van a ser salvos. Él es quien da el crecimiento. Y por más que usted haga, usted no va a poder añadir. Un pastor no puede añadir los que van a ser salvos, es Dios quien los añade. Un pastor no le puede dar crecimiento a la gente. Uno tiene la responsabilidad de predicar la palabra, pero el crecimiento lo da Dios. Eso lo dijo Pablo. Y el Señor Jesús fue quien dijo, edificaré mi iglesia. Él es quien edifica la iglesia. Y aquellos que caminan en su temor, en su dependencia, en esa búsqueda, Dios va a ir sosteniéndolos, levantándolos, vivificándolos y usándolos para su gloria. Pero dése cuenta de esto. El enfoque de la iglesia en sus inicios no fue tener un local. No, ellos se reunían en las casas y se reunían en el templo. Y el mensaje que tenían era Jesucristo y Jesucristo crucificado. Jesucristo y la resurrección de Jesucristo. Y ellos experimentaban un respaldo. Habían milagros, habían liberaciones, habían sanidades, porque ellos dependían de Dios como su fuente. Tenemos que agitar esas bases espirituales en nuestra vida, hermano. Todo creyente que predique a Cristo en esa dependencia de Dios va a experimentar que Dios es su respaldo. Todo creyente que dependa de Dios para poder predicar la palabra va a experimentar el respaldo, el poder, la confianza dada por el Espíritu Santo para hablar la palabra. Son muchos los cristianos que no hablan cuando Dios puede usar su vida para que alguien reciba un milagro de sanidad. Pero usted tiene que basarse en lo que hicieron los apóstoles. Señor, nosotros vamos a hablar tu palabra, pero tú danos el valor para que lo hagamos, y mientras hablamos tu palabra, sé tú obrando sanidades. Haga esa oración, hermano. Dígale al Señor, Señor, yo voy a predicar tu palabra. Cada vez que tenga la oportunidad. Eso no es una misión solamente de los ministros.
Yo como pastor, cada vez que encuentro la oportunidad con alguna persona nueva, no solamente por causa de presentarme como un pastor o como un ministro, sino por ser un hijo de Dios, le hablo a la gente de Cristo. Es algo que todos nosotros tenemos que hacer. Pero vamos un paso más allá y dámosle a Dios el denuedo para hablar con confianza, y aunque haya oposición, que Dios nos dé la sabiduría para hablar la palabra. Pero vámonos más allá y dámosle a Dios: Señor, respáldame cuando yo hable tu palabra. Y si yo le digo a alguien que hay sanidad en tu nombre, Señor, respáldame obrando la sanidad que esa persona necesita. Si hay necesidad de liberar a alguien, que sea libre por la palabra. Usted no necesita más que depender de Dios para ver el respaldo de Dios en su vida. A usted le pueden venir con una necesidad, con una circunstancia negativa, donde el enemigo está tomando el control de la vida de alguien, lo tiene que no puede dormir, lo tiene ansioso, lo tiene descontrolado, y usted le dice: voy a orar por usted. Pero usted ya ha orado, que es lo que los apóstoles hicieron. Danos el denuedo y danos tu respaldo. Obra milagros, obra señales, obra maravilla. Y cuando usted ore por las personas, ¿qué va a pasar? Las personas van a experimentar la libertad. Si usted se atreve en la confianza y en la dependencia del poder del Espíritu Santo a decirle a alguien: voy a orar por usted, voy a orar que toda perturbación que el enemigo ha traído sobre su vida, toda inquietud, toda ansiedad desaparezca. Y usted ora en el nombre de Jesús. Yo ordeno que todo espíritu de temor, toda obra del diablo sea desbaratada. Yo ordeno ahora que cadenas sean rotas. Usted ministra libertad, usted habla vida, habla esperanza, habla salud, declara el milagro sobre esa persona. ¿Y qué es lo que va a pasar si usted ha orado pidiendo a Dios el respaldo? Va a suceder el milagro. Entonces yo quisiera enfocarle en esa dirección en esta noche, hermano. La iglesia, como iglesia, tenemos que tener cuidado de no desenfocarnos de lo espiritual por lo material, de no desenfocarnos de lo eterno por lo terrenal, de no desenfocarnos de lo físico, como lo es una iglesia que se congrega, que está en actividades y en movimientos y en la convivencia, por la realidad de la iglesia, que es un ejército que sale a las calles a libertar a los cautivos. Sale a la calle a alumbrar con la luz del evangelio. Sale a la calle para ser la sal de la tierra. Sale a la calle para predicar que en el nombre de Jesús hay perdón de pecados, hay sanidad, hay libertad. Mire, un creyente que viva con esas convicciones, hermano, le va a salir sobrando. Si al mediodía comió una tortilla tostada con una sopa que sobró de ayer, o si se fue a comer a Metrocentro lo que le gusta comer, le va a salir sobrando. Eso va a ser secundario. Cuando usted está enfocado en el reino, usted no está gloriándose del reloj que anda usando, de la marca de los zapatos, del perfume que tiene. Eso sale sobrando. Usted va a estar gozoso porque ayer le habló a una alma de Cristo y le entregó su vida al Señor. Y eso lo va a llenar de gozo, de motivación. Cuando usted está enfocado en el reino y está siendo un instrumento en las manos de Dios y está hablando acerca de milagros, y hay milagros sucediendo como la sanidad que tanta gente necesita hoy, y usted es el instrumento para que esa sanidad sea recibida por la persona, usted se va a gozar y se va a gloriar en el Señor al ver el respaldo de Dios. Impulso. Va a tener denuedo y va a agarrar más denuedo. Va a tener valor y va a agarrar más valor. Va a ir hacia adelante, va a estar enfocado. Por eso la meditación de esta noche, hermanos, así brevemente, está enfocada en este aspecto particular. No nos desviemos pensando en que nuestra meta en este momento es que logremos tener un local. No, podríamos tener el mejor local, las mejores instalaciones, y seguir siendo un montón de creyentes carnales, que no hablamos de Cristo, que lo que posteamos en las redes es basura, vanidades, tonteras, y no estamos haciendo nada por el reino, ni estamos proclamando el señorío de Cristo, ni estamos llevando esperanza, ni vida, ni sanidad a nadie. Pero tenemos un gran local, y tenemos un lugar que Dios nos proveyó para la gloria de su nombre. Tenemos que enfocarnos. Y este capítulo, y le dejo de tarea para su casa, el 5, antes de que se duerma hoy en la noche, este capítulo nos ayuda a enfocarnos.
que la visión del creyente tiene que estar en el reino, tiene que estar en lo espiritual. Así brevemente se lo menciono hacia dónde tiene que irse en el capítulo 5. La palabra de Dios nos menciona que habían señales y maravillas hechas por los apóstoles, pero ¿qué pasa a partir del 5:17? Les echan mano a los apóstoles y los meten en la cárcel. Pero un ángel los saca. Después los sacan y el sumo sacerdote les pregunta, estoy en el 28, que no les mandamos estrictamente que no enseñen en ese nombre. Y ustedes siguen llenando a Jerusalén de su doctrina y quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y Pedro de nuevo responde, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ya se los habíamos dicho. Y siguen predicando a Jesucristo como príncipe, como salvador y como el único que puede perdonar pecados. Verso 31. Y siguen hablando de su experiencia. Verso 32. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas y el Espíritu Santo, el cual Dios le ha dado a los que le obedecen. Nosotros tenemos la presencia del Espíritu Santo. Y luego verso 33. Entonces se enfurecían y querían matarlos. Pero ellos no se desenfocan a pesar de las amenazas. Verso 40. Los azotan. Los vuelven a amenazar, que no hablen en el nombre de Jesús, los ponen en libertad. Verso 41, ellos salen de la presencia del concilio, ¿cómo? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer por causa del nombre. Verso 42, y todos los días en el templo y por las casas, no cesaban de predicar, de enseñar y predicar a Jesucristo. Su enfoque no era su seguridad física, su enfoque no era su prosperidad, sus negocios, su vida natural. Su enfoque no era tener un lugar de seguridad donde pudieran reunirse quieta y reposadamente. Su enfoque era predicar a Cristo. Y si la gente recibía milagros, y si la gente era salvada, si la gente era alcanzada poniendo su fe en Cristo, esa era la mayor motivación que ellos tenían. Y yo le aseguro algo y con esto termino. El creyente que logra descubrir ese propósito en su vida, no hay nada que lo detenga. Y todo lo demás, en lo material y en lo natural, en lo familiar, en lo social, en lo económico, va a ser secundario. Cuando sienta que hay un propósito de vida, usted es un canal de bendición para otros. Usted es un canal que puede llevar esperanza, que puede llevar libertad, que puede llevar salud y que puede causar que otros sean alcanzados y que entren en el reino de los cielos a través de algo sencillo, como la predicación de la palabra, con el respaldo dado por el Espíritu Santo, con el denuedo dado por Dios, por el conocimiento de lo que Dios ha revelado en su palabra. Les reto para que examine esto y en este momento oremos que Dios nos ayude para poder estar enfocados continuamente. Padre Celestial, te necesitamos. Como iglesia necesitamos ser renovados, necesitamos